Buen día, terceros, ¿cómo les va? La idea de estos videos, como saben, no es sobrecargarlos de laburo, sino que cuando tengan tiempo los vayan viendo y si tienen dudas me vayan preguntando tanto de las cosas que expliqué como si les surgen otras dudas de algo que les pareció interesante, también lo puedo ir explicando en los videos. Así vamos teniendo una continuidad, ¿sí? Y yo no los recargo con trabajos. Ahora la idea es que explicar un poco una introducción sobre los trabajos que ustedes ya estuvieron haciendo para que quede todo bien en claro y si queda algún cabo suelto, lo ajustemos. ¿Sí? Bien. Primero que nada, bueno, esto yo lo expliqué en el video anterior, tenemos que entender qué es lo que estamos analizando. Lo que estamos analizando es la materia. ¿Sí? La materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio, puede ser eh, nosotros mismos, un auto, un líquido como el agua, un gas como el aire. Obviamente el aire también ocupa lugar, si no, no podríamos inflar una pelota en las ruedas de un auto con él, ¿sí? Así que digamos que vivimos en un universo donde hay un espacio-tiempo, ¿sí? En donde hay cosas que ocupan ese espacio y se llaman materia. También hay cosas que no ocupan espacio y lo llamamos energía, como puede ser el calor, la luz o una onda de radio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un espacio-tiempo donde hay materia, que es todo lo que ocupa lugar en ese espacio-tiempo, y energía que no ocupa lugar en ese espacio-tiempo, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar la palabra sustancia, ¿sí? Que en realidad es la definición de la palabra sustancia, como un tipo de materia. Cuando estemos hablando de un tipo específico de materia, decimos un tipo de sustancia, ¿sí? Bien. Ahora, para entender la materia, utilizamos el modelo cinético molecular, ¿sí? Entonces, este modelo explica básicamente la estructura de la materia y su comportamiento en base a tres postulados, ¿sí? O tres frases, tres oraciones, ¿sí? Con esos tres postulados nosotros podemos entender muchísimo el comportamiento de la materia y es uno de los pilares de la ciencia. Si no entendemos esto, imposible que podamos profundizar en ningún otro concepto de física, química o biología también, cuando nos ponemos a analizar la biología a nivel atómico, ¿sí? Entonces, este modelo consta de tres postulados. El primer postulado me dice que la materia es discontinua. ¿Y qué quiere decir esto discontinuo? Quiere decir que si yo hiciera un zoom gigante, ¿sí? Si me acercara muchísimo, podría observar que no hay una continuidad, ¿sí? Discontinua, no continua, sino que hay materia, espacio vacío, materia, espacio vacío. Por eso hablamos de discontinuidad. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque la materia está formada por pequeñas partículas, ¿sí? Que están unidas unas a las otras. Bueno, depende del estado, puede estarlo o no, pero la primera idea que tiene que quedar claro es que la materia está formada por estas pequeñas partículas, ¿sí? Que tienen, como les dije, espacio vacío entre medio de ellas. Ahora, si la materia está formada por partículas, ¿por qué estas partículas no se desarman, no? Por ejemplo, en una pared. La pared ocupa espacio, es materia. ¿Por qué se mantiene rígida? Bueno, porque hay fuerzas que mantienen unidas estas partículas. Son fuerzas más que nada eléctricas, ¿sí? La intensidad de esas fuerzas es distinta para cada sustancia, recuerden, para cada tipo de materia. Y determina el estado en el que se encuentra una determinada, en el que se encuentra a una determinada temperatura. O sea que un tipo de materia va a encontrarse en un determinado estado dependiendo de las fuerzas de atracción. Si es muy grande la fuerza de atracción, seguramente va a encontrarse en estado sólido, sus partículas unidas firmemente y sin moverse. Si la fuerza no es tan grande, puede encontrarse en estado líquido y estas partículas siguen estando unidas, pero se pueden mover una por encima del otro. Y directamente en el estado gaseoso no hay prácticamente fuerza de atracción entre ellas y pueden estar libres y rebotando por todo el lugar que posean para moverse, ¿sí? Entonces, a una misma temperatura, las fuerzas de atracción van a estar condicionando que una sustancia esté en un estado o en otro, ¿sí? Ahora, el tercer postulado nos dice que esas partículas se encuentran en constante movimiento. Siempre se están moviendo. No hay manera de que esas partículas estén quietas, ¿sí? Y la temperatura es la medida de cuánto se mueven las partículas de un sistema, de un cuerpo, ¿sí? De algo que yo estoy analizando. Entonces, cuando mido la temperatura de algo, lo que estoy analizando es
cuánto se están moviendo en promedio las partículas de eso que estoy midiendo, ¿no? Y como les dije, siempre están en movimiento. Acá tenemos un GIF, ¿sí?, que nos muestra un ejemplo. Acá tendríamos un sólido a una temperatura baja y sus partículas vibran, pero no con tanta intensidad. Ahora, si empezamos a aumentar la temperatura, esas partículas empiezan a vibrar cada vez con más intensidad. Por eso, por ejemplo, un hierro, si yo lo caliento, sus partículas se van a estar moviendo con tanta intensidad que si yo lo toco, esas partículas van a chocar con mucha fuerza contra las partículas de mi piel, de las células de mi mano, y van a romper las estructuras de la célula, por eso me dañan y por eso me quemo, ¿sí? Ahora, puede ser que si yo sigo aumentando la temperatura, se muevan con tanta intensidad que directamente pase al siguiente estado. De sólido pase a líquido, y si sigo aumentando la temperatura, cada vez se van a mover más esas partículas y van a pasar al estado gaseoso, ¿sí? Pero bueno, nosotros no nos vamos a centrar en los cambios de estado, sino que vamos a analizar bien, bueno, de qué se tratan esas partículas, ¿sí? Esas partículas pueden ser átomos, moléculas o iones. Por eso lo llamábamos partículas, porque no lo podemos llamar de ninguna de estas tres formas, sino que lo llamamos partícula, que engloba a las tres, ¿sí? Pero fíjense que una molécula es una unión covalente de dos o más átomos, o sea, una unión de átomos es una molécula. O sea que al fin y al cabo la molécula también está formada por átomos. Y un ion es un átomo con carga eléctrica. O sea que también al fin y al cabo es un átomo. O sea que la materia, nosotros decíamos que está formada por partículas, y estas partículas son átomos, o unidos formando moléculas, o con carga eléctrica formando iones. Pero siempre son átomos. Entonces podríamos decir que la materia, al fin y al cabo, está formada por átomos. ¿Y qué es un átomo? Bueno, un átomo es la parte más pequeña que se puede tener de un determinado elemento. ¿Y qué es un elemento? Un elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomo. Es como que la definición de uno necesita del otro, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno o el hierro son sustancias simples que están formadas por un solo tipo de átomo. Entonces son un elemento, el oxígeno y el hierro, ¿sí? Pero, por ejemplo, puedo tener agua, que seguramente todos conozcan la famosa molécula de agua, H2O, me dice que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto no sería un elemento, ¿sí? Es una sustancia, es un tipo de materia formada por dos elementos, ¿sí? Por hidrógeno y por oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es un átomo? La parte más pequeña que puedo tener de un determinado elemento. ¿Y qué es un elemento? Una sustancia formada por un solo tipo de átomo, ¿sí? O sea que la parte más pequeña que yo puedo tener de materia que siga manteniendo las características de un elemento es un átomo. ¿Puedo romper un átomo y encontrar cosas más chicas? Sí, puedo romper un átomo y encontrar cosas más chicas. Pero ya no tendría las propiedades de un elemento. Si yo rompo un átomo de hierro, ya no va a tener las propiedades de hierro y va a tener las propiedades de las cosas que componen al átomo, que ahora vamos a ver qué son. Ustedes estuvieron investigando cuando hicieron la línea de tiempo de los modelos atómicos, ¿sí? Ustedes vieron que a lo largo de la historia la forma de entender el átomo fue cambiando. El primero que lo planteó fue Demócrito, del 400 a.C., ¿sí? Pero sus ideas no tuvieron mucho apoyo y eso quedó como en el olvido. Luego Dalton, en el 1807, justificó científicamente la existencia de los átomos, ¿sí? Con distintos experimentos en los cuales analizaba las proporciones en las que se combinaban distintas sustancias para formar otras. Él dedujo que tenía que haber una parte pequeña constitutiva de la materia que no se podía dividir, o que si la podíamos dividir ya no iba a tener las propiedades de un elemento. Luego tenemos a Thomson, que él descubrió que el átomo tenía dentro suyo cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Después Rutherford descubrió que no era macizo, sino que había mucho espacio vacío, y que había un núcleo y los electrones girando alrededor. Bueno, después vino Bohr y después vino Schrödinger, que ya son modelos un poco más complejos y no los vamos a analizar nosotros muy en profundidad. Lo que nosotros vamos a analizar es un modelo que va a ser como un modelo escolar, llamémoslo, ¿sí?